millones. También tenemos los activos fijos con los que vamos a iniciar el proyecto. Tenemos 3 computadores, una máquina registradora, una impresora. También tenemos la adquisición de un local comercial. Tenemos 3 muebles de exposición, un vehículo, 2 archivadores, una estantería, 4 sillas y un capital de trabajo. También contamos con una financiación interna del 60% correspondiente a 393 millones y una financiación externa del 40% correspondiente a 262 millones. En la financiación externa contamos con una tasa de interés efectiva anual del 16,25% y con un plazo de cuotas de 36 meses, reduciendo mensual a 1,26%. También manejamos una política de ventas en donde será de contado el 60% y un 40% correspondiente a crédito. Tenemos un valor unitario de 1.300.000 y se proyectan a vender 130 unidades. Tenemos, en cuanto a las políticas de nuestros clientes, tenemos de contado el 70% del pago, tenemos un plazo de 30 días y tenemos un costo de compra unitario sin IVA de 880.000. Tenemos costos de compra condicionado con el IVA, que daría 920, y unidades a comprar, 130 unidades anuales. Las tarifas impositivas que vamos a manejar corresponden al 19% de IVA y una renta del 35%. También tenemos en el presupuesto de capital de trabajo inventarios correspondiente a 50.500.000, en nómina se destinará 32 millones, en gastos generales 7.500.000. También contamos con un equipo de trabajo compuesto por la administración con un salario de 5 millones, un asistente administrativo con un salario de 1.424.000. También tenemos agentes comerciales de vitrina, los cuales contamos con 3 agentes, y se nos destina una comisión por ventas de 1.5%. Su salario es de 1.800.000. También tenemos un agente comercial externo, el cual tiene un valor de nómina de 2 millones y 1% de comisión. En cuanto a nuestros presupuestos de ventas mensuales, para el mes de enero se propone 135 unidades, en febrero 140, para marzo 127, en abril 135, mayo 150, junio 160, julio 125, agosto 120, disminuye en septiembre con 114 y va incrementando hasta diciembre con una proyección de ventas de 158 unidades. Tenemos como un total de 1.601 unidades al finalizar este periodo. Nuestras compras se proyecta que en enero se van a realizar 135 compras mensuales para finalizar en diciembre con 160 y totalizar anual con 1.633 unidades. Buenas noches, continuamos con el presupuesto de inversión, donde vamos a traer acá el resumen de lo que corresponde a muebles y enseres, equipo de oficina, vehículo y local comercial, es decir, todos nuestros activos fijos. Entonces, en esta parte vamos a encontrar el valor de cada uno de los componentes de mi activo y acá la proyección de la depreciación de cada uno de ellos. Inicialmente vamos a trabajar el presupuesto de muebles y enseres. Este presupuesto está compuesto por la estantería, las sillas, los archivadores y los muebles de exposición.
Para la depreciación vamos a usar el método de depreciación acumulada, teniendo en cuenta que el valor del activo, de lo que suman nuestras estanterías, nuestras sillas y nuestros archivadores, es un total de 21.400 expresados en miles de pesos colombianos, 21.400.000, con una vida útil de 10 años y un porcentaje de salvamento del 0%. Haciendo nuestra proyección a los 10 años, tenemos una depreciación anual de 2.140 pesos. Nuestra fórmula nos indica que debemos coger el valor del activo, restarle el porcentaje del salvamento minero, del salvamento, y dividirlo en su vida útil. De esta manera, año tras año, nos va disminuyendo el valor del activo, de tal manera que a los 10 años nos va a dar el valor de nuestro activo va a ser 0 pesos. Continuando con el presupuesto de equipo de oficina, en esta parte encontramos el valor de cada uno de nuestro activo, es decir, el valor, la máquina registradora, la impresora, teniendo un total de 23.600 o 23.600.000, con una vida útil a 5 años y con un valor de salvamento de 2.360. Vamos a hacer de igual manera la depreciación, donde acá nos dice que la depreciación anual son 4.248, el cual se halla cogiendo el valor del activo, restándole el valor del salvamento y dividiéndolo en su vida útil. El valor del salvamento, para que sea expresado en pesos, lo hallamos multiplicando el valor del activo por el porcentaje del salvamento. De esta manera, vamos a encontrar que al finalizar el año quinto de su vida útil, nos va a dar los 2.360, que corresponde al valor del salvamento planteado inicialmente. Continuamos con nuestro siguiente activo, que es un vehículo de 130.000 o 130 millones de pesos, con una vida útil de 5 años, con un valor de salvamento de 13.000 pesos y con un denominador del 15%. Este método de depreciación se denomina por suma de los dígitos y se halla primero el porcentaje a depreciar. ¿Cómo hallamos este porcentaje a depreciar? Cogemos su vida útil, le restamos el tiempo o el año o los años que se va a depreciar y se divide en el denominador. Para hallar el denominador contamos con una fórmula, la cual está acá a un lado del ejercicio para tenerla presente, que es la vida útil por 1 más la vida útil dividido en 2. Esa fórmula la hallamos acá y nos dio el 15%. Entonces, el valor a depreciar en el primer año es el 33,33%. La depreciación para este primer año son 39.000 pesos. Lo hallamos cogiendo el valor del activo, restándole el valor del salvamento y multiplicándolo por el porcentaje a depreciar. La depreciación acumulada, pues es la depreciación de ese año, y el valor del activo es la resta del valor de nuestro activo con la depreciación que se causó ese año. Así sucesivamente hasta que en el año quinto nos queda el valor de salvamento inicial, que son los 13.000 pesos o 13 millones. Continuamos con nuestro presupuesto de edificación. Un local comercial por 390.000 o 390 millones, el cual tiene una vida útil de 20 años y un valor de salvamento de 78.000 pesos. Vamos a hacer nuestra respectiva depreciación. Acá hallamos la correspondiente tasa
de depreciación. Para hallar esta tasa de depreciación observamos la fórmula que está acá relacionada, que consiste en coger nuestro valor de salvamento, dividirlo en el valor del activo, se eleva a 1 sobre la vida útil de nuestro local comercial. Esa fórmula nos arroja la tasa de depreciación y es la que año tras año se va a usar para poder hallar nuestra depreciación del periodo. Cogemos nuestro valor del activo y lo multiplicamos por la tasa que se halló anteriormente y nos va a dar la depreciación de ese año. El valor del activo va disminuyendo de acuerdo a la depreciación del año en que nos encontremos y así sucesivamente hasta completar el año número 20, donde nos debe dar como al finalizar 78.000 pesos correspondiente al valor del salvamento. Presupuesto del capital de trabajo. Contamos con una nómina inicial de 32.000, unos inventarios de 50.500 y unos gastos generales e imprevistos de 7.500 que están compuestos por el capital de trabajo para un total de 90.000. Presupuesto de inversión final. La inversión que vamos a realizar, la inversión fija que vamos a realizar es de 565.000 y un capital de trabajo de 90.000 para un total de 655.000. El presupuesto de financiación, tenemos financiación interna y financiación externa. Del total de nuestra inversión, el 60% es interna y el 40% es externa, 393.000 y 262.000. Para nuestra inversión externa o nuestra fuente externa, vamos a adquirir un crédito por 262.000 pesos con un tiempo de 36 meses a una tasa del 1.26%. El valor de nuestra cuota nos queda en 9.100 pesos mensuales, el cual sale pues de nuestra fórmula de coger la tasa, de coger nuestro tiempo y restarle el valor del crédito que se solicitó. De esta manera vamos a poder obtener el valor de los intereses teniendo en cuenta el valor del crédito por la tasa a la que se solicita el crédito. Nos va a dar el valor mensual de los intereses, una amortización de la cuota menos los intereses y nos va a dar un nuevo saldo del crédito. Así hasta completar los 36 meses. Acá podemos interpretar que en el primer año el valor de la amortización que nos va a dar nuestro crédito es de 74.561 y unos intereses para el primer año de 34.661. Así sucesivamente por los siguientes 3 años hasta completar el mes número 36 y nuestro crédito se termine de cancelar o pagar. Teniendo en cuenta la información anterior, construimos nuestro estado de situación inicial, donde decimos que tenemos unos activos corrientes de 90.000 compuesto por el efectivo. Esos 90.000 los podemos observar acá en esta parte, que están compuestos por nuestra nómina, nuestros inventarios y nuestros gastos generales e improvisos. Tenemos unos muebles y enseres, que un equipo de oficina, un vehículo y un local comercial que suman todos nuestros activos fijos, que los encontramos resumidos acá en la parte inicial de nuestro presupuesto de inventarios. Contamos con un total de activos de 655.000. En los pasivos encontramos unas obligaciones financieras. Un pasivo corriente quiere decir a corto plazo.
Estas obligaciones financieras son el crédito que adquirimos y la responsabilidad que adquirimos a corto plazo correspondiente a nuestra amortización. Contamos con un pasivo no corriente, es decir, superior a un año, que es el saldo de nuestro crédito. Contamos con un patrimonio, en el patrimonio un capital de 393.000 pesos para un total de pasivo más patrimonio de 655.000, obteniendo así la ecuación patrimonial y teniendo nuestros estados financieros iniciales. Tenemos una nómina proyectada para todo el año 2025, donde tenemos un salario mínimo de 1.424 o 1.424.000, un auxilio de transporte que pues según la norma solamente lo van a devengar los trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos. Contablemente usamos 360 días en el año. Tenemos unos intereses a las cesantías que corresponden al 12%. La comisión de unos vendedores del 1.5% sobre las ventas mensuales, incluyendo el IVA, y una comisión de un agente comercial del 1% sobre el total de las ventas mensuales, incluyendo el IVA. Esto a rasgos generales como datos importantes para tener en cuenta para causar la nómina mes a mes. Entonces acá tenemos identificados cada uno de los trabajadores, son 6 trabajadores, 6, su salario, de acuerdo pues a las instrucciones que se recibieron en el taller, donde se identifica que la administración tiene un salario básico de 5 millones de pesos, es decir, no deben auxilio de transporte porque supera los 2 salarios mínimos. Un asistente administrativo con un salario mínimo por 1.424 o 1.424.000, donde sí adquiere su auxilio de transporte, si devenga su auxilio de transporte. 3 agentes comerciales, donde según las ventas mensuales van a adquirir una comisión del 1.5% mensual. Teniendo en cuenta esta comisión, ya cada uno de ellos pasa los 2 salarios mínimos y no devengan auxilio de transporte. Un agente comercial de 2 millones más una comisión del 1%, donde también supera los 2 salarios mínimos y no tiene derecho a auxilio de transporte. Así, mes a mes, hasta llegar al mes de diciembre, con la salvedad de que en el mes de junio y en el mes de diciembre se realiza el respectivo pago de su prima a cada uno de sus trabajadores. Se le hace el respectivo descuento de salud y de pensión correspondiente al 4% de salud, al 4% de pensión. Se hace una provisión de sus prestaciones sociales, es decir, cesantías, intereses, vacaciones y prima. Esto con el fin de proyectar en su momento cuánto debo contar, con cuánto debo contar para realizar el pago de estas respectivas prestaciones. Como lo mencioné anteriormente, la prima se va a cancelar en junio y en diciembre a cada uno de estos trabajadores. Tenemos un pequeño resumen del total de la prima anual, donde nos indica que en junio se va a pagar 13.012 pesos y en diciembre 12.353. Un total de provisión de intereses a las cesantías y vacaciones de 38.317. Muy buenas noches.
continuando, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señora. Gracias. Bueno, entonces continuando con los ingresos por ventas. Bueno, entonces tenemos una proyección de unidades por ventas mes a mes. Para el mes de enero 135, el mes de febrero 140, en marzo 127, abril 135, mayo 150. Bueno, para un total en el año de 1.600 unidades. Y aquí tenemos el cálculo del total por venta sin incluir el IVA. Aquí estamos calculando con el valor, con el valor, con el valor unitario. Y venta con IVA calculando con el dato inicial del 16% correspondiente al IVA. Tenemos un total de ventas brutas por 2.081.300.000 y ventas con IVA de 2.476.747. En el costo de ventas o costo de mercancías tenemos la proyección mes a mes. Aquí tenemos en cuenta el cálculo del CARDES con el método de promedio ponderado. Entonces tenemos nuestro inventario del mes de enero por 135 unidades por un valor de 880 pesos. Por la cantidad de unidades, entonces el valor total 118.800. En los primeros 6 meses se cumplió lo pactado con el proveedor, que consistía en que siempre que se compraran 130 unidades nos mantendría el precio de 880 unitario, el precio unitario de 880, pero en el momento que la cantidad de unidades a comprar fuera inferior a 130, el precio iba a aumentar a 920 y de allí en adelante. Entonces, hasta el mes de junio, el proveedor nos mantuvo, de acuerdo a las condiciones pactadas, un precio de 880 por unidad. Y ya en el mes de julio, como se compraron solo 128 unidades, a partir de allí, el precio, el costo unitario es de 920. Bueno, y aquí en salida, entonces, estos son las cantidades por ventas mes a mes. Aquí lo que más resalta es como el cálculo del promedio ponderado, porque aquí en el momento que cambió el valor pactado, el valor unitario, entonces ya tenemos que empezar a calcular el valor promedio ponderado de acuerdo al valor de las unidades que hay en el saldo, con valor de 880, más la cantidad de unidades por valor de 920. Entonces aquí el cálculo es la fórmula es el valor de la cantidad
128 unidades a 920 pesos, que es este valor 117.760, más este total de la cantidad de unidades en el saldo, que son a 880, toda esta suma dividido en la cantidad total de unidades, es decir, 128 más 15 unidades, son un total de 143 unidades. Así vamos calculando el valor promedio ponderado, y ese valor también lo vamos llevando aquí a la parte de salidas o ventas, y de este valor lo vamos pasando mes a mes aquí a nuestro costo de ventas. Entonces, aquí tenemos totalizado el costo de ventas para el 2025 por 1.438.440. En nuestro presupuesto de compras, entonces, también tenemos aquí las cantidades que hemos comprado, que como les decía hace un momento, hasta junio cumplimos con lo pactado con el proveedor, con la negociación, que fue una cantidad de unidades mayor a 130, y en julio ya como se compraron menos de 130, cambia el valor. Aquí vamos llevando el precio, el valor unitario, y esto nos da aquí un total de 10.800.000, perdón. Seguidamente se multiplica el valor unitario por la cantidad comprada. Eso nos da un total para el año 2025 de 1.467.880. Seguidamente calculamos el valor total incluyendo el IVA. Para esto entonces traemos el dato del valor total por el 16%, que es el dato que tenemos en la información inicial, y esto nos da un total de 1.746.777. Seguidamente vamos pasando el saldo de unidades que tenemos aquí en nuestro CARDEX. Entonces allí vamos pasando la cantidad de unidades que van quedando mes a mes. Para el primer mes fueron 0 unidades, se vendió todo. En el mes de febrero quedaron 3 unidades. En el mes de marzo 6 unidades, en abril 10 unidades, mayo 15 unidades, junio 15 unidades, julio 18 unidades. Al final del ejercicio, es decir, en el mes de diciembre, nos quedaron 32 unidades. Seguidamente también nos traemos para acá el saldo en pesos, o también lo podemos calcular aquí mismo multiplicando el costo, la cantidad de unidades por el precio unitario. En este caso pues lo trajimos directamente del CARTEX. No mentiras, sí lo calculamos. Esto nos da un total de saldo en pesos de 180.200. Al final del ejercicio, en el mes de diciembre, nos queda un costo en inventario por valor de 29.440. Bueno, seguidamente calculamos el presupuesto del IVA. En este caso, pues, hay un IVA generado y un IVA descontable. Aquí lo que hacemos es calcular el valor
generado, que es cuando hacemos la venta, y el IVA descontable, que es de cuando hicimos las compras. Se calcula esa diferencia y eso nos da el IVA total. Como se debe pagar eh, en 3 periodos del año, se calcula. Ay, no, niñas, dan barre. Estoy con sueño. Dale, dale. Aquí, como digo, muy buenas noches. Continuando con las proyecciones del proyecto, vamos a mostrar el análisis del costo de ventas. Entonces, en nuestros ingresos por ventas, utilizamos el método de promedio ponderado para calcular el valor promedio del costo unitario. La negociación pactada con el proveedor fue que siempre que se compraran 130 unidades en adelante, el costo unitario iba a ser de 880 pesos, y en el momento que se comprara menos de 130 unidades, el costo unitario va a ser de 920 pesos, y de allí en adelante iba a ser ese costo unitario. Para el costo de venta, entonces, lo que hacemos es llevar de nuestro CARDES el dato de la parte del CARDES de donde está la salida. Entonces nos llevamos esos valores arriba a la franja de costo de mercancía, y tenemos en el año total de 1.438.440. En el saldo, entonces, allí podemos ver que se hizo el cálculo del costo promedio ponderado. La fórmula es sumar el saldo, la cantidad en el saldo, más la cantidad de unidades en la entrada, y también se suman los valores del saldo más el valor total de la entrada, y se divide en la cantidad total. Así sacamos el valor del costo promedio ponderado por unidad. Bueno, también aquí tenemos el cálculo del IVA, el cual es un IVA generado, que es al momento de las ventas, y una descontable, que es al momento de realizar las ventas. Y el valor total del IVA, que se paga cuatrimestralmente, se calcula sumando el IVA generado más el IVA descontable, y se tiene que, en el último periodo, como obligación, tenemos en el pasivo por impuestos 34.827. También aquí la negociación, parte de la negociación con el proveedor es que al contado se paga un 70%, y con cobro a 30 días el 30% restante. En los gastos de administración y ventas, entonces, mes a mes tenemos servicios públicos por 1.000 pesos, publicidad por 2.500,
30% para un total de 1.222.744, correspondiente al 70% pago de contado, y 628.644 del 30% restante a crédito de 30 días. El pago de administración y ventas lo tenemos calculado mes a mes con un total de 90.000. Bueno, aquí están totalizados los servicios públicos, la publicidad, gastos generales, gastos imprevistos, y esto nos va dando el flujo de caja al sacar la diferencia entre los ingresos del saldo acumulado al inicio del mes menos los gastos del mes, para un total al final del periodo de 131.470 para el mes de diciembre. Y bueno, en el estado de resultados, entonces aquí pasamos los datos de ingresos operacionales por el valor que tenemos en los ingresos por ventas de 202.081.300. Y a esto le restamos el costo de ventas, que es el totalizado de las salidas de nuestro Cardex. Entonces lo traemos del total de costo de ventas, que está por 1.438.440. En utilidad bruta lo que hacemos es calcular esta diferencia entre los ingresos operacionales y el costo de ventas, el cual nos da un total de 642.860. Seguidamente, a este valor le restamos nuestros gastos operacionales, los cuales suman 508.106. También a la utilidad bruta le restamos la depreciación, que está por 75.542, y esto nos da como resultado la utilidad operacional por valor de 59.211. A esta utilidad operacional le restamos los gastos no operacionales que corresponden a los intereses de nuestro crédito, que está por valor de 34.661 de los primeros 12 meses de financiación, y le sumamos los ingresos no operacionales que corresponden a una inversión de nuestro CDAT, que se está calculando de manera trimestral con una tasa del 12% nominal. ¿Sí? 12%. Anual. Luego calculamos la utilidad antes de impuestos y está por 29.651. Entonces, esta tasa de renta está por el 35%, y al calcularla se calcula sobre la utilidad antes de impuestos, es decir, sobre los 29.651, y nos da un valor de 10.378 y una utilidad neta de 19.273. Finalmente,
En el estado de situación financiera, bueno, pasamos los datos del activo corriente, que es nuestra inversión inicial. Entonces tenemos efectivo por 90.000 para el año 0. Tenemos también aquí el activo fijo, que corresponde a muebles y enseres, equipo de oficina, vehículo, local comercial, para un total de 655.000, que es el mismo valor que teníamos en el estado de situación inicial. Entonces lo llevamos allí para el estado de situación financiera. En el año 2025 entonces tenemos el activo corriente por un total de 258.681, el cual corresponde a efectivo por 131.470, clientes por 97.770, que corresponde al 60% del periodo de diciembre, de las ventas a crédito de 30 días. El inventario final por 29.440, y en activos fijos todo lo correspondiente a muebles, enseres, equipo de oficina, local, incluyendo allí la diferencia por la depreciación del primer periodo, es decir, del 2025, que el total calculado es de 75.542. En nuestros pasivos, entonces tenemos las obligaciones laborales, que corresponden al valor de los intereses a las cesantías, las primas, como la provisión que se hizo de estos intereses a las cesantías, y las vacaciones que se pagan en diciembre. También tenemos aquí lo que es proveedores, que corresponde al periodo de diciembre, de las compras a crédito por 30 días, con un valor de 52.550. Y el impuesto a pagar por renta, que es el que calculamos por 10.378 en impuestos del estado de resultados, lo trajimos para acá. Y seguidamente tenemos el impuesto por IVA, y también en pasivo corriente, las obligaciones financieras, que corresponden a un total de 12 meses por 74.561 del pago del crédito. En pasivo no corriente, entonces tenemos obligaciones financieras correspondiente al mismo crédito, pero ya después del segundo año, para un total de 187.439, y un total pasivo por 262.000. En el patrimonio entonces tenemos 393.000 para el año 0 y 412.273 para el 2025. Al final, la utilidad del ejercicio por 19.273. Y finalmente, pues, la ecuación del patrimonio es activo más pasivo igual al patrimonio, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos viendo acá. Continuando con el informe del análisis financiero y empresarial, entonces podemos decir que los resultados Lo va a obtenidos explicar antes. ¿Cómo? ¿Sí? Bueno, concluyendo con nuestro análisis financiero, bueno, en este analizamos el resultado obtenido en el ejercicio de planeación financiera de la empresa,
en donde se tomó como base la información consignada en los presupuestos de inversión, el flujo de caja y estados financieros proyectados. Bueno, a continuación podemos identificar fortalezas, debilidades y posibles oportunidades de ajuste que contribuyan a optimizar la gestión empresarial y garantizar así la sostenibilidad del proyecto. Bueno, en cuanto a nuestro presupuesto de inversión, tenemos una inversión fija significativa en activos productivos, como son los muebles y enseres, con 21.400.000. En equipo de oficina tenemos 23.600.000, vehículos de 130 millones y un local comercial de 390 millones. Estas adquisiciones representan un respaldo sólido para la operación, pero también genera un alto nivel de compromiso financiero inicial. También tenemos una depreciación consolidada estimada de 75.542.000 anual, la cual permite reconocer el desgaste de los activos, reflejando un control contable adecuado y asegurando la previsión para la futura reposición. En este sentido, en cuanto a nuestras oportunidades de mejora, se puede revisar la necesidad de adquirir el local comercial y en lugar optar por un arrendamiento para reducir y liberar recursos de liquidez en la etapa inicial. También podemos, con el fin de tener un mejor respaldo patrimonial, que demandan un manejo eficiente de la apreciación y reposición. En cuanto al flujo de cada proyectado, tenemos un flujo que evidencia ingresos totales de 2.384.000, con un saldo acumulado de 1.560.808.000 al cierre de año, en donde tenemos unos ingresos operativos, se complementan con aportes de socios de 393 millones y un préstamo de 262 millones. Esto refleja una dependencia de fuentes externas de financiamiento en su fase inicial. También tenemos que hay meses con caídas en el saldo acumulado, ejemplo de ello junio y julio, lo cual representa un riesgo de liquidez que debe atenderse mediante estrategias de control de gastos o de negociación a largo plazo con proveedores. Aquí tenemos como oportunidades de mejora implementar políticas de crédito más estrictas para garantizar la entrada oportuna de efectivo y evaluar la creación de un fondo de reserva para cubrir meses de baja liquidez. También pues tenemos los recursos provienen de ventas, al contado y a crédito, lo que implica la necesidad de fortalecer la gestión de cartera y cobros. En cuanto al estado de resultado proyectado, tenemos que los ingresos operacionales los ingresos operacionales ascienden a 2.081.000 pesos, con un costo de ventas de 1.438.000, generando una utilidad bruta de 642.860.000, lo cual, pues tras reducir los gastos operacionales de 508.000 millones, se obtiene una utilidad neta operativa cerca de 134 millones, generando pues así una rentabilidad moderadamente positiva. Con este resultado podemos evidenciar que el negocio es viable, una estructura de costos absorbe una parte importante de los ingresos y pues así podemos tener que como oportunidad de mejora podemos optimizar los procesos de compra y producción para reducir los costos de ventas y gastos operativos. También esto puede mejorar nuestros márgenes de rentabilidad, nuestro nivel de endeudamiento y también pues siempre y cuando se cumpla con la proyección de ingresos. También en nuestro estado de situación financiera tenemos que al cierre de año los activos corrientes alcanzan los 289.744.000 pesos, mientras que los pasivos corrientes representan 148.425.000, evidenciando un capital de trabajo positivo y una capacidad para cumplir con las obligaciones a corto plazo. También podemos tener que, pese a esto, tenemos unas obligaciones laborales, proveedores,
e impuestos por pagar que muestran una necesidad de control riguroso en el manejo de los pasivos para evitar tensiones financieras. Como oportunidad de mejora, podemos establecer un plan de pago escalonado donde se priorice la reducción de obligaciones a corto plazo y refuerce la liquidez disponible. Como conclusiones, podemos decir que el ejercicio de planeación financiera de un negocio muestra la viabilidad económica y la rentabilidad moderada, apoyando la inversión significativa de los activos fijos y el flujo de caja.